En lo que usted se registra, voy a compartir pantalla y vamos a retomar algunos conceptos. Voy a esperar. Ya está, ¿verdad? Voy a compartir algunos conceptos importantes sobre la nueva escuela mexicana y la propuesta de proyecto educativo que realiza y que de alguna manera se está operando dentro de las escuelas de educación básica. En este caso, el día de ayer hablamos sobre algunos elementos curriculares que debemos considerar dentro de la planeación y cuál es el concepto que ustedes han logrado consolidar durante su experiencia en la práctica docente de planeación didáctica. Y ayer hablábamos sobre la importancia de hacer un ejercicio intelectual como docentes donde converjan los saberes disciplinares, ciertos saberes también del proyecto educativo que está vigente y por supuesto del reconocimiento de nuestros estudiantes y de esa realidad educativa que los envuelve para idear cómo vamos a programar una serie de actividades, ya sea a través de una secuencia didáctica o de un proyecto que nos permita desarrollar en ellos los PDA o las finalidades educativas que se establecen en cada uno de los programas y del plan de estudios. También platicábamos sobre la experiencia que se va adquiriendo en el manejo del grupo y la importancia que tiene para que realmente ellos estén interesados, motivados, atentos a lo que se trabaja en el aula y participen en las actividades que programamos. Ya ustedes enlistaron algunos elementos curriculares que vamos a ir abordando a lo largo de la charla y vamos a ir haciendo algunas puntualizaciones. Bueno, hay muchos puntos de partida dentro de la planeación didáctica. Ya ustedes el día de ayer hablaban sobre la relevancia de reconocer las características de sus alumnos y partir de ahí para el diseño de ciertas actividades o secuencias didácticas. Lo cierto es que también tenemos que tomar en cuenta las finalidades educativas que tenemos para desempeñar algún proyecto con miras de lograr que los estudiantes o los alumnos consoliden esos saberes. Esas finalidades las vemos plasmadas en el plan de estudios y ya hablábamos sobre algunos propósitos que se establecen y también los PDA que están específicos por grado, fase y campo formativo. El día de ayer también tocamos el punto sobre los ejes articuladores y la importancia de cómo son un puente, un punto donde convergen ciertas disciplinas y que nosotros como docentes tenemos que empezar a identificar a partir de los contenidos o de las problemáticas que estamos abordando. Ya también creo que ustedes saben todos los fundamentos relacionados a la NEM y me gustaría que en el chat escriban cuáles son los fundamentos teóricos que dan sustento a la nueva escuela mexicana. ¿Los recuerdan? Compartan con nosotros aquí en el chat, por favor. ¿Si recuerdan algunos fundamentos teóricos? Les pido que lo registren en el chat. Tenemos un enfoque humanista, ¿sí? ¿Qué más hay de referentes teóricos?
Acuérdense, acuérdense. ¿Qué otros autores se citan en la NEM y que nosotros consideramos? Sí, la teoría sociocultural de Vygotsky, muy bien. Sí, también tenemos la pedagogía crítica, sociocrítica, con Freire. Estos son algunos enfoques que nosotros debemos considerar y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el origen del diseño del proyecto educativo de la NEM. Hay autores que ustedes van a ver también citados y tenemos fuertemente a Ángel Díaz Barriga. Él es de un docente investigador que ha participado dentro del diseño de esta propuesta educativa y también en algunos momentos al inicio del diseño estuvo el doctor Sergio Tobón. Ellos trabajaron para ir diseñando esta propuesta y si ustedes buscan algunos videos, van a encontrarlos a ellos explicándonos todo el proyecto educativo. Bueno, eh, en relación a esto de los fundamentos es importante tenerlos presentes porque le dan el sentido a la nueva escuela mexicana y es lo que nosotros tenemos que de alguna manera plasmar en la realidad y hacerlo visible para que nosotros logremos las finalidades y el sentido o la esencia de la nueva escuela mexicana. Algo que ustedes ya también manejan muy claramente es la temporalidad en la cual están organizados tanto los contenidos como los PDA y vemos que la nueva escuela mexicana se aborda a partir de fases y dentro de las fases vamos a estar encontrando los grados y los niveles educativos. Algo que tenemos que tener presente es que esta estructura nos permite visualizar cómo se organizan, cómo hay una secuencialidad y una gradualidad de los contenidos y por supuesto de las finalidades educativas a través de los PDA y de ciertos propósitos. También otro elemento que tenemos que tener presente como docentes al momento de planear, pues es el perfil de egreso, que es una de las finalidades de la nueva escuela mexicana o de todo plan de estudios. Tenemos que visualizar hasta dónde tenemos que llegar al concluir lo que sería educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que integran la educación obligatoria en nuestro país, para que se dé el paso siguiente a lo que sería la educación media superior. Entonces, es muy complejo como docente tener toda esta visión, pero lo tenemos que hacer para ir alcanzando las metas que ustedes ya decían el día de ayer. Algo que también se mencionó como elemento curricular son los campos formativos. Y estos campos formativos también nos permiten visualizar la organización de los contenidos y de los PDA por áreas disciplinares. Estos campos formativos tienen ciertos objetos de aprendizaje y es importante que ustedes los tengan presente para que se pueda de alguna manera lograr la correlación o la globalización entre los elementos que integran cada campo formativo. Aquí podemos leer el campo formativo de lenguajes. ¿Me apoyas, Jimena, por favor? ¿Cuál es el objeto de aprendizaje que se cita en este campo ¿De qué campo, perdón, maestro? de lenguajes? El objeto de aprendizaje de este campo son los lenguajes y se abordan a través de su empleo reflexivo, esto es, las prácticas sociales de los lenguajes, considerando procesos graduales de acuerdo con las características de edad, contexto y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. ¿Recuerdas cuáles son los lenguajes de los cuales nos habla la NEM? De los contenidos,
de los lenguajes. ¿Cuáles son los tipos de lenguajes que vemos en la NEM? Ay, no sé si se refiere a lo de la lengua materna y la lengua. Sí, ¿Sí? sí, Oh. sí. Ajá, lengua materna y. Ay, ¿cómo se llama las lenguas indígenas? Originarias, sí. Indígenas. Ujú. ¿Qué otros? ¿Quién me apoya, chicos? También las Acuérdense, lenguas extranjeras. sí. ¿Qué otras lenguas? Lenguajes artísticos, muy bien, ¿sí? Es decir, que lenguajes no solamente se centra en el español, en nuestro caso, sino que considera todos los demás lenguajes posibles que podemos tener en el entorno. Entonces, es importante que lo tengamos presente para diseñar nuestras actividades o secuencias didácticas. ¿Quién me apoya? Daniela, ¿me puedes apoyar con el objeto de aprendizaje del campo formativo de saberes y pensamiento científico, por favor? Sí, claro. El objeto de aprendizaje de este campo es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, la energía, la salud, el medio ambiente y la tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes en su relación con lo social, articulando el desarrollo del pensamiento matemático a este fin. ¿Sí? Vean qué complejo es este campo formativo. Este objeto de aprendizaje se centra mucho a las cuestiones científicas y, por supuesto, al desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, es algo que tenemos que ir visualizando y de alguna manera ir relacionando con otros campos formativos. Daniela, ¿tú crees que puede existir una relación entre este objeto de aprendizaje del campo de saberes de pensamiento científico y lenguajes? Sí, sí es posible que haya una transversalidad. De hecho, se puede hacer transversalidad con los cuatro campos formativos. Un ejemplo, si estamos viendo acerca del cuerpo humano, vamos a ver el sistema digestivo. En lenguajes podemos trabajarlo a través de las lecturas o que lo expongan a través de un texto expositivo, de tríptico. Entonces, sí, sí es posible vincularlo. Ok, muchas gracias. ¿Me puedes apoyar? Es que ya no los veo. Mari Jiménez, ¿me puedes apoyar con el objeto de aprendizaje del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades? Sí, maestra. El objeto de aprendizaje aborda la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza desde la comprensión crítica de los procesos sociales, políticos, naturales y culturales en diversas comunidades situadas histórica y geográficamente, ofreciendo experiencias de aprendizaje para la construcción de una postura ética que impulse el desarrollo de una ciudadanía participativa, comunitaria, responsable y democrática. Podremos vincular el campo formativo de lenguaje, saberes y ética. Mari. Mari, o quién nos apoya. Sí los podemos articular, ¿verdad? Ya con el ejemplo que ponía su compañera en relación al cuidado del cuerpo humano, no solamente podemos producir textos de diferentes tipos y usar, por ejemplo, también la cuestión de la oralidad para la exposición de alguna evidencia de aprendizaje o de algún texto, sino que también podemos hacer de forma consciente a nuestros estudiantes sobre la importancia o relevancia del cuidado del cuerpo. Entonces, eso nos permitiría relacionarlo con la cuestión del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. ¿Me puedes apoyar, Jessica, con el campo formativo de lo humano y lo comunitario, por favor? Sí.
Su objeto de aprendizaje son las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permiten a niñas, niños y adolescentes favorecer progresivamente la construcción de su identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Jessy, ¿podemos relacionar este objeto de aprendizaje con los de los otros campos? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, basándonos en el mismo ejemplo de lo del cuerpo humano, también basarnos en la parte emocional y de ahí ya abarcar esta parte de no solamente física, sino también emocional, que también pues es importante. Gracias, Jessy. Efectivamente, aquí ya, por ejemplo, hablaban del lenguaje también artístico y cómo los alumnos podrían expresarse a través del arte en el cuidado del sistema digestivo que ponía el ejemplo Daniela y de cómo nosotros podemos ir relacionando pues el discurso en relación al cuidado e ir llevando a los estudiantes a un proyecto que concrete este tema, ¿sí? Con todos estos saberes que implica cada uno de los campos. Bueno, esto es importante que lo consideren, que cada uno de los campos formativos tiene su propio objeto de aprendizaje y que ese objeto de aprendizaje tiene una fuerte relación con las disciplinas que podemos ubicar en cada uno de estos campos, ¿sí? Estos objetos de aprendizaje tienen cierta complejidad y por supuesto que tenemos que incluirlos dentro de los proyectos que se planeen, ya sea a nivel áulico, comunitario o escolar, y que de alguna forma también lo veamos reflejado en lo que es la evaluación. Entonces, tenemos que dominar todos estos conceptos para que ustedes los puedan concretar en un documento que es la planeación didáctica. Hablábamos el día de ayer también sobre los ejes articuladores y esos ejes articuladores juegan un papel relevante y también tienen un sentido transversal dentro de la planeación didáctica. Tenemos que dominar el concepto de cada uno de estos términos con la finalidad de que también se puedan visualizar dentro de la planeación didáctica. Y me refiero a visualizar no simplemente con el hecho de marcar una palomita, como a veces lo hacen en el formato de planeación, sino de que se vea reflejado en las actividades. Vamos a ver un video en relación a estos aspectos, pero aquí lo importante es que ustedes tengan claro en qué consiste la igualdad de género, qué debo entender por interculturalidad crítica, por vida saludable, por artes y experiencias estéticas, por pensamiento crítico, por inclusión, por la lectura y la escritura en el acercamiento a las culturas, para que yo pueda identificar, ¿sí?, los contenidos, los PDA relacionados a ello, pero sobre todo que programe actividades que me permitan que los alumnos tengan conciencia de estos ejes articuladores que juegan una relevancia importante en relación a la vida cotidiana que ellos tienen en las comunidades. Entonces, debemos entender que estos ejes articuladores buscan relacionar la escuela con la comunidad. Por eso es importante que toda planeación que realicemos al interior de nuestras escuelas tengan como punto de partida las situaciones problemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de formar a los estudiantes para resolver las problemáticas de la comunidad y buscar el bien común. Entonces, estos saberes que ustedes van dominando como docentes se tienen que ver reflejados en la planeación. Les voy a proyectar un video, espero que no tengan dificultad en escucharlo y verlo. Si hay alguna situación, por favor, levanten la mano, ¿vale?
pongamos atención y traten de tomar nota. Es aquí. A ver. Propuesta que busca de verdad transformar cómo se aprende. Componentes clave, quizá el corazón del nuevo modelo educativo en México, los 7 ejes articuladores. Son la pieza central de una propuesta que busca de verdad transformar cómo se aprende y cómo se enseña. Así que vamos a desmenuzarlos. A ver, empecemos con una pregunta que seguro nos hemos hecho más de una vez. ¿No les ha pasado que lo que se aprenda en la escuela parece estar en una burbuja? Como si fuera algo totalmente ajeno a los problemas y a la vida de todos los días. Bueno, pues justo esa desconexión es lo que este nuevo modelo quiere empezar a reparar. El problema de fondo, que se ha señalado por años, es la fragmentación. El conocimiento se ha organizado en materias como en cajitas separadas. Aquí están las matemáticas, por allá la historia, por acá la biología, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Este encapsulamiento, como le llaman, es una de las críticas más fuertes al modelo tradicional. Y ojo, que no es solo una opinión, el mismísimo plan de estudio lo dice con todas sus letras. Esta cita es contundente, ¿eh? La estructura de las asignaturas promueve una visión fragmentada de la realidad. Entonces, si ese es el problema, la pregunta es, ¿cómo volvemos a conectar todo? Aquí es donde entran los ejes articuladores, y su definición es la clave de todo. No son materias nuevas, para nada. Son puntos de encuentro. Pensemos en ellos como si fueran puentes. Puentes que por fin conectan lo que pasa en el salón de clases con el mundo real, con la vida de todos los días. Y aquí los tenemos. Son 7 perspectivas que deben atravesar todo el plan de estudios. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y finalmente, artes y experiencias estéticas. La idea es que no sean temas aislados, sino como unos lentes para mirar y entender el mundo de una forma mucho más integral. Pero bueno, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿no? La pregunta del millón es, ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque ahí es donde de verdad importa. Para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo concreto, el eje de igualdad de género. ¿Acaso esto significa que va a haber una nueva materia de igualdad de género? La respuesta es un rotundo no. De hecho, su verdadero poder está en su capacidad de tejerse, de meterse entre todas las materias que ya existen para darles una nueva profundidad. Y este es un ejemplo perfecto de cómo funciona. Si estás en clase de historia, pues se trata de hacer visible el papel de las mujeres, que tantas veces ha sido ignorado. En lenguaje, practicar una comunicación incluyente. En música, se puede analizar críticamente el contenido de las canciones. E incluso en matemáticas, se pueden usar datos reales sobre brechas de género para plantear y resolver problemas. Es un solo eje conectando múltiples disciplinas con la realidad. Va otro ejemplo para que la idea quede todavía más amarrada. El eje de vida saludable. Lo primero que se nos viene a la mente es la clase de deportes o de biología, pero el concepto aquí es mucho, mucho más amplio. Este modelo nos invita a preguntarnos, ¿qué significa de verdad tener una vida saludable? ¿Es solo no estar enfermo? ¿O es algo más complejo? Algo que nos involucra no solo como individuos, sino como comunidad. El enfoque es totalmente integral. Primero, entiende la salud no solo como algo del cuerpo, sino también de la mente y las emociones. Segundo, conecta la salud de una persona con la de su comunidad y su entorno. Y tercero, que es importantísimo, promueve la idea de que el cuidado es una responsabilidad de todos, no solo un asunto de cada quien. Entonces, ¿cuál es el propósito final de todo esto? Esta cita lo resume a la perfección. No se trata solo de aprenderse datos de memoria, sino de formar personas capaces de participar, de vivir y de convivir en una sociedad democrática, justa y plural. Así que no son 7 temas más para el examen, son 7 perspectivas éticas, 7 formas de mirar el mundo que nos invitan no solo a comprender la realidad, sino a tener las herramientas y la conciencia para poder transformarla. Al final, todo se puede reducir a algo como esto. Este dibujo, que es de un estudiante, captura la esencia de lo que se busca. Una escuela que sea un espacio de igualdad, de respeto, un lugar donde se pueda aspirar a una vida feliz. Los ejes articuladores son, pues, el andamiaje pedagógico para intentar construir esa realidad. Y cerramos con la pregunta fundamental. La propuesta es ambiciosa, sin duda. Busca sanar una fractura histórica en la educación. La gran interrogante que queda abierta es si estos 7 ejes lograrán, en la práctica, construir ese puente tan necesario entre el conocimiento del aula y la vida de la comunidad.
¿Qué piensan, chicos? Los invito a la reflexión. ¿Podrán estos ejes cerrar las brechas entre el aula y la comunidad? Realmente lo que buscan es establecer estilos de vida y que los alumnos estén conscientes de todos estos temas de relevancia social que marcan la diferencia en las comunidades. ¿Qué piensan? ¿Realmente se vuelven un puente entre la escuela y la comunidad? ¿Son un punto nodal para que converjan diferentes saberes? ¿Quién dice yo? Adelante, Brian. Gracias, maestra. Bueno, de acuerdo al video y a lo que hemos estado estudiando ahorita en la carrera, yo creo que sí son el puente. Sin duda yo creo que es muy difícil cerrar la brecha, pero sí va a plantar el cimiento para que se siga avanzando. De hecho, nos menciona mucho que nos va a ayudar a desfragmentar. Eh, en este semestre estuvimos leyendo a un autor que se llama Edgar Morin, que nos habla justo de esto, que todo el conocimiento está fragmentado. Tenemos muchos especialistas en diferentes áreas y son tan buenos en esas mismas, pero bueno, esto causa una desconexión de, de la comunidad. Lo voy a citar tal cual está en la lectura, ¿Sí? que nos dice que es en el punto número 2 de los 7 saberes. Dice, cada uno Sí. tiende a responsabilizarse solamente de su tarea especializada. Y como lo veíamos antes, ¿no? Estaban las materias de historia, geografía, ciencias naturales, y justamente eso yo me preguntaba de chiquito, ¿esto para qué me va a servir en la vida? Y a veces sí me sigo preguntando, ¿no? Híjole, me hubiera gustado que estuviera la nueva escuela mexicana con estos campos formativos y docentes articuladores, porque justo llevándolo a la práctica, sí ves que lo contextualizamos a lo que vive el niño, o bueno, el alumno, en su comunidad, en su día a día. Tan solo en lo de lenguajes, tuve un proyecto que trataba sobre las lenguas maternas de México, y tocábamos la del náhuatl, porque en su comunidad se hablaba náhuatl. Y el ver que el niño estaba entendiendo porque estábamos hablando de lo que está en su contexto, en su comunidad, pues le prestábamos atención, estaba más atento a las clases, participaba en las actividades, no sentía desconectado no sentía esto para qué me va a servir en la vida. No sentía esa fragmentación justo de conocimientos, porque también lo abarcamos con la familia, porque bueno, les enseñé algunas palabras para ver lo de la familia, y ya las Sí. utilizaban. Entonces, creo que sí hay esta vinculación, esta transversalidad que quiere lograr los 7 ejes articuladores con los 4 campos formativos y con su contexto diario del alumno. Gracias, Brian. Efectivamente, surge todo una corriente de pensamiento con Edgar Morán sobre la complejidad para tratar de romper con la fragmentación del saber. En ese sentido, pues, realmente la escuela mexicana actual trata de globalizar el saber y de buscar esa multidisciplinariedad dentro de los programas de estudio y, por supuesto, de la planeación. Aquí el sentido de los ejes yo los visualizo más hacia la atención de las problemáticas sociales, de la atención de esa crisis social que estamos viviendo en la actualidad y que tratan de dar respuesta
a esos problemas que a veces son de ciertas minorías, ¿sí? Y que tenemos que, como sociedad, estar conscientes de su existencia y generar estrategias o propuestas de solución para una mejor convivencia. Eso es lo que buscan los ejes articuladores, ser ese canal de vínculo entre la escuela y la comunidad, y va en el sentido no solamente de saber que existen esas problemáticas, sino también de tratar de darles solución, y si no solución, pues sí tratar de ver algunas aportaciones que puedan mejorar esas situaciones. Entonces, tendríamos que ir viendo si efectivamente, como tú dices, se cierra la brecha o no. Tal vez sea muy difícil porque sí la crisis social es muy fuerte y hay muchas problemáticas que podemos ir analizando. Ustedes el día de ayer decían que hay problemáticas que surgen en las escuelas de educación obligatoria y que se trata de dar respuesta, pero que a veces se centran mucho en lo que son los proyectos áulicos. Todavía les falta dar el paso a lo que son los proyectos comunitarios que realmente repercutan en esa atención a esas situaciones o problemas que se viven. ¿Alguien más quiere participar? ¿No, chicos? Bueno, voy a dejar de compartir esta. Voy a regresar a la presentación. En el actual plan de estudios también se habla sobre el codiseño y la importancia de hacer diferentes propuestas o planos para concretar lo que sería el programa analítico. Ustedes ya reconocieron también que tenemos un programa sintético que da orientaciones generales y que cada escuela tiene que diseñar su programa analítico a través del trabajo colegiado, y para ello se proponen los consejos técnicos escolares, y en el caso de las secundarias, pues también las reuniones de academia para ir estableciendo esta programación, ¿sí?, de proyectos a nivel institución y por ciclo escolar. Esta revisión que tienen que hacer del proyecto, pues tiene que ser, en el caso de las escuelas de educación obligatoria, como la primaria o donde se desarrollan los consejos técnicos, pues de forma mensual y por supuesto en las fases intensivas. Entonces, este programa analítico implica varios planos y hay un plano donde se analiza el contexto socioeducativo de la escuela, es decir, la comunidad, y se hace un diagnóstico a partir de esas características. Tenemos que considerar varios factores: el social, el educativo, el cultural, el económico, para poder reflejar esa radiografía de la comunidad que nos permita identificar esas problemáticas o situaciones que debemos de atender como escuela. También podemos dar un paso más allá y nos propone llegar a contextos regionales, nacionales e internacionales, algo que es un poquito complejo y que tal vez se pueda concretar en niveles educativos como secundaria o educación media superior. Lo cierto es que yo no lo he visto durante estos años en las escuelas primarias. Pero bueno, tendríamos que empezar a abordarlo. Otro aspecto que se considera dentro del programa analítico es el plano de contextualización. Y nos dice la Secretaría de Educación Pública que lo tenemos que identificar como una serie de estrategias que también propone la Secretaría de Educación Pública
para que las escuelas se valgan de ellas para tratar de atender esos contenidos que se nos proponen los programas de estudio. Aquí se sugiere y se resalta la importancia de respetar a los grupos originarios y las lenguas originarias. Entonces, este plano de contextualización trata de alguna forma de dar respuesta a las características del entorno inmediato bajo el cual se está trabajando el programa analítico. También nos habla de otro elemento importante que es el plano de codiseño, es decir, que los docentes tienen la facultad de incorporar nuevos contenidos si estos no se consideran dentro de los programas sintéticos y se considera que son importantes de abordar dentro de los proyectos. Estos tres planos, el análisis del contexto socioeducativo, el plano de contextualización y el plano de codiseño, tal vez ustedes ya los vivieron dentro de los consejos técnicos en las escuelas, ¿sí? Que van estableciendo para ir diseñando el programa analítico. Esto es lo que se sugiere. Lo cierto es que en la realidad no sé si está sucediendo. Nosotros como docentes normalistas acudimos a las escuelas primarias, en mi caso, pero no participamos en los consejos técnicos escolares. Esa apertura solamente la tienen algunos de ustedes como estudiantes. También dentro de los documentos de la ANEM nos hablan sobre el plano didáctico. Ese plano didáctico le corresponde ya a los titulares del aula y ellos tienen que ver dentro de su planeación qué aspectos consideran para ir desarrollando desde el aula algunas estrategias del programa analítico. Y para ello, ellos tienen que considerar pues las características de sus alumnos, ver también los PDA y contenidos específicos que tendrían que abordar, y nos hablan sobre lapsos cortos. No refieren ninguna temporalidad hasta el momento de todos los documentos que he revisado, pero dice que el plano didáctico que programa el docente pues debe ser de lapsos cortos. Esto que lo va a determinar, por supuesto, por las características de los grupos y la complejidad de los contenidos y de los PDA que se desean abordar. Entonces, el maestro tiene la facultad de determinar la temporalidad de sus proyectos de aula, ¿sí? Siempre en miras de tratar de responder a las problemáticas que se identificaron en el programa analítico. Esto también tiene que organizarse a partir de los colegiados, ya sea por grado o por fase. Entonces, depende de la organización de cada escuela. Ustedes yo creo que ya lo han vivenciado y tienen claridad de cómo operan algunas instituciones. Algunos lo hacen a través de los colegiados por grado y otros sí lo están trabajando por fase. Entonces, eso lo hace más rico. Bueno, a partir de la experiencia que ustedes han tenido ya durante sus prácticas, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que entren al tablero de Lucid. Les voy a pegar aquí el link. ¿Por qué no me dejan? Tengo que salir, ¿verdad? Les voy a pegar en el chat el tablero para que ingresen, por favor. ¿Qué vamos a hacer? A partir de las experiencias que ustedes han tenido en su práctica, en la identificación de situaciones y problemas, ya sea de un entorno local, nacional o global, les voy a pedir que lo registren en el tablero que les acabo de compartir.
Voy a dejar de compartir la presentación para irme al tablero de Lucid. A ver. Entonces, traten de identificar alguna situación o problema que hayan visto que abordan en las escuelas en las que han practicado. Si pueden determinar si es a nivel local, nacional o internacional, mucho mejor, por favor.
traten de identificar si es una problemática a nivel local o comunidad, nacional o de nuestro país, México, o a nivel global, lo que sería internacional. Y pónganlo ahí, por favor, en su nota. Que yo agregaría una más, que es escolar. ¿Alguno de ustedes tiene el programa analítico de alguna institución que nos pueda compartir? Yo, maestra, yo tengo uno. Ok. Ojalá me lo puedas enviar, Jessie. Si quieres, le quitamos el nombre de la escuela para que no haya ningún conflicto de interés. Y a ver si lo compartimos mañana. Yo no conozco ninguno. Sí, sí, maestra, sin problema. Por favor, Jessie. O nos lo compartes mañana, nada más hay que cancelarle el nombre. Ah, ok. Bueno, lo checo, igual para ver si no tiene escudos y eso, y ya, para que Ajá, me llegue por sin favor, problema. hija. Sí. O si quieres, mándamelo y yo lo edito. Ah, pues si no, para que no se me olvide de una vez, se lo comparto. Sí, sí. A mi chat personal o a mi correo, por favor. Sí, si no, se lo comparto por WhatsApp. Gracias, Jessie. ¿Quién nos quiere comentar? Janet, Elisa, Citlali. ¿Nos quieren comentar sobre algunas problemáticas? Me gusta el término que utiliza la NEM. Utiliza situaciones problema. Es decir, que no necesariamente todas son problemáticas. Nosotros podemos tener una situación que nos llama la atención o que estamos detectando como docentes y que consideramos que es relevante abordarlo y lo podemos hacer. Eso significa que no necesariamente toda nuestra práctica tiene que ver con problemas. ¿Quién nos comparte, chicos? Gracias, Jessie, ya lo recibí. Sí, maestra, de nada. Gaby, ¿quieres compartir con nosotros, por favor? Sí, profesora. ¿Dónde está? Estás aquí. Sí. Lo que yo puse es el bajo autoestima en los alumnos y alumnas, la falta de apoyo de parte, bueno, la falta de apoyo me refiero a que luego en las actividades que realizan los alumnos o en sus tareas no tienen el apoyo de sus padres.
También hacen falta docentes en algunas escuelas y esto también hace que haya como que, ¿cómo le diría? Rezago, como que no aprenden de manera constante. Entonces esto hace que pues a lo mejor se les dificulten algunas materias. También se les dificulta trabajar en equipos. Ok, ¿alguna de estas problemáticas las han tratado de solucionar a partir del programa analítico? Sí se les ha dado como que búsqueda en esa parte, pero a veces no se logra el objetivo que se quiere llegar a lograr para que pues se mejore en alguna de ellas. Ah, ok. ¿Alguien más nos quiere compartir? A ver, para que participen todos. Adelante, José Alberto. Sí, buenas noches, maestra. Bueno, lo que yo he identificado en Hola. diferentes escuelas es falta de acompañamiento escolar de padres. Los padres Ujú. no acompañan a los niños en su aprendizaje en casa. Inasistencia por parte de los alumnos. Eso yo siento que, bueno, yo lo he identificado localmente. Ahora, nacionalmente siento que hay dificultades en la resolución de problemas matemáticos. En diversas escuelas que he estado, los niños tienen problemas a la hora de resolver problemas matemáticos. Y en diferentes escuelas también he observado que no utilizan los libros de texto o los llegan a utilizar de manera muy breve. Oye, ¿alguna de estas situaciones didácticas, bueno, perdón, situaciones, problemas, se han abordado desde el programa analítico de alguna institución? Sí, maestra, sí se han abordado. ¿Como cuál, por ejemplo? El del acompañamiento de los padres. ¿Recuerdas alguna actividad específica? Mm, en este momento no, pero sí podría rescatarlas para la siguiente sesión, maestra. Ah, ojalá nos puedas Mm, compartir sí, para claro, ver claro. más o menos qué hacen en las escuelas para tratar de dar respuesta a estas situaciones, problemas. Si se dan cuenta, ya llevamos 2 personas que dicen que no hay un acompañamiento académico o en las tareas, en la educación de los hijos, ¿no? Por parte de las familias, porque a veces aquí los papás juegan un papel importante, pero también hay otros miembros de la familia que acompañan a las escuelas, por lo menos a los alumnos. Entonces, es un fenómeno, ¿no? Por las largas horas de trabajo que dedican. A ver, ¿quién más nos comparte un último? Y pasamos a otra actividad. Luis Ángel, Sí, por mi nos parte compartes. sí, yo puse el ausentismo o falta de apoyo por parte de padres de familia. Yo, bueno, en colegiado, bueno, con toda la escuela de práctica en el quinto semestre, no, sexto semestre, llevamos a cabo un rally académico con el fin de darle solución a parte del rezago educativo y también para que los padres se involucraran. Entonces, este se hizo en toda la escuela y era un rally que era por fases. Primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto. En el rally había 5 estaciones donde se buscaba darle poco atención a 5 habilidades especiales o a 5 habilidades cognitivas, como es el cálculo mental, la comprensión lectora, la creación de textos y demás. Obviamente, pues dependía de la gradualidad de cada fase. Ay, muchas gracias por compartirnos la actividad. Pero ya llevamos 3 escuelas con esa misma problemática. Vean cómo se puede convertir en una problemática nacional, porque sí es un fenómeno que sucede
y vemos frecuentemente en las instituciones que los papás dejan toda la responsabilidad a los maestros y a la escuela y no asumen el compromiso de acompañar a sus hijos en la educación, ya no hablemos tanto de escolar, sino como ciudadanos. Entonces, cuidado, ya no forman las familias en valores a los niños y eso es preocupante. No fomentan la lectura y no fomentan pues tampoco el diálogo. A veces el estar enajenados con el celular limita la comunicación entre los miembros de la familia y eso es serio y grave. Bueno, pues les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir porque vamos a pasar a otra actividad. Aquí lo importante no solamente es identificar los problemas a partir de supuestos. Es necesario que se tengan ciertas evidencias. Y ahí sí es muy clara la NEM en relación a que los colegiados de maestros hagan diagnósticos de esa realidad educativa que se encuentra en el entorno o en las instituciones o en los grupos. Entonces, es importante que se realicen evaluaciones, que se busquen algunas fuentes de información importantes, como por ejemplo el INEGI, donde nos daría algunas estadísticas. Y también a lo mejor podríamos entrevistar a algunos padres de familia o una encuesta que nos permita identificar esos problemas que les aquejan a ellos como miembros no solamente de la comunidad educativa, sino de la comunidad social. Y eso sería importante porque también los involucraría en las soluciones. Entonces, hay que buscar estrategias como docentes que nos permitan tener evidencias de esa problemática o de la situación que estamos visualizando, pero también la posibilidad de que los padres o los miembros de la comunidad se involucren en la atención de esas situaciones problema. Entonces, es difícil, por supuesto que es difícil, pero sí tendríamos que estarnos adentrando a esas dinámicas. Dentro de los documentos de la NEM, si ya revisaron el material de Un libro sin recetas, vamos a ver que hay varias propuestas de estas situaciones, problemas que se pueden abordar dentro de los programas analíticos. Y nos dice que, por ejemplo, a nivel comunidad podemos ver situaciones relacionadas con la vivienda, con el agua, que ya es un problema, no solamente a nivel local, sino también nacional y hasta internacional. Se han oído en las noticias, Estados Unidos trae un conflicto con México, con un adeudo del agua, por ejemplo. Entonces vamos viendo esas situaciones, cómo impactan también a la sociedad mexicana. Cuestiones de salud, como ya mencionaban todas las pandemias o los virus que se están desencadenando y que ahorita, por ejemplo, estamos viviendo nuevamente lo de la influenza. Entonces, son cuestiones que podemos ir atendiendo con los niños, claro que sí, respeto a la diferencia de géneros, cuestiones de racismo que todavía siguen muy presentes. A nivel nacional podemos ver todo el abuso de drogas o de alcohol o de ahora los famosos, ay, ayúdenme, ¿cómo se llaman los cigarros? Vapeadores, los vapeadores, las cuestiones de violencia social que se encadenan muy fuertemente y ahora no solamente contra la mujer, sino también con la comunidad LGTB y más, también con los infantes. Entonces son situaciones que nos deberían aquejar como sociedad. La convivencia, la cultura de la paz, que es un tema muy importante que también se aborda desde las escuelas de
educación obligatoria, y nos hablan también sobre algunos problemas relacionados a nivel internacional o global que tienen que ver con los mercados o la economía, el calentamiento global, las relaciones del norte y del sur. Entonces, esas situaciones que vemos en las noticias y que por supuesto nos impactan como sociedad. Y me gustaría rescatar esta cita de manera textual que se hace en el documento de la Secretaría de Educación Pública de Un Libro Sin Recetas. Dice, no hay restricción sobre el número de situaciones problema ni la disposición del grado, fase o escuela para abordarlos. Esto que va ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que tenemos la libertad de elegir las situaciones, problemas que podemos atender en las instituciones. Y eso creo que también responde un poquito al compromiso social que nosotros tengamos como institución, pero también de valorar las condiciones y la viabilidad de poder abordar esa situación, problema dentro de la institución, que no vaya a generar mayores conflictos, ¿sí? Depende a veces también de la comunidad en la cual se encuentra inmersa la escuela para poder ver si lo atendemos o no. Aquí también se cita, dice, el fiel de la balanza es la lectura de la realidad en contrapeso con los procesos de desarrollo de aprendizaje señalados para cada grado. Es decir, que tengamos que valorar esa cuestión de atender ese problema de la realidad que estamos leyendo en relación a los procesos de desarrollo PDA que tenemos que consolidar con nuestros alumnos, así como con las finalidades de cada fase. Ambos elementos son señalados en el programa sintético. Entonces, es importante que los maestros conozcan todos estos materiales y que los analicen para poder tomar decisiones en relación a cuál es el camino que tendrían que seguir en esa serie de actividades que por lo menos aborden el problema. Algo que también rescata la ANEM y que tenemos que tener presentes es que no necesariamente tenemos que resolver los problemas, también los podemos estudiar. Y entonces, ¿quién lo determina? Pues el colegiado de maestros en relación a analizar la viabilidad de abordar una temática u otra. Entonces, es importante que lo tengan presente. No solamente hacemos una planeación didáctica para solucionar problemas, también lo podemos hacer para que se estudie el problema. Y pues ya a lo mejor llegar a una serie de propuestas para su solución. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación en relación a esta temática que acabamos de abordar? ¿Nos apoya, Citlali? Sí, maestra. Bueno, es importante considerar pues las problemáticas que están en nuestra escuela, porque a partir de esto, bueno, se me viene a la mente lo del agua, lograr concientizar a los niños de cómo podemos ayudar a que pues no se escasee tanto el agua. O bueno, en mi escuela que estoy, una problemática que hemos detectado es que no le dan importancia a la salud nutritiva de los niños. Se puso en el plano didáctico las estrategias como la implementación de pláticas con una doctora, con una nutrióloga. Sin embargo, pues no se ha tenido una respuesta favorable de los papás, a pesar de que se ha trabajado con ellos y también con los niños, de que conozcan como los sellos, que son malos, que no deben de consumir esos productos. Entonces, son situaciones que a veces no están tanto a nuestro alcance de solucionarlos, pero bien podemos aunar para que pues haya esta conciencia por parte de los padres de familia. Sí, en la medida que vayamos involucrando a todos,
efectivamente vamos a tener mejores resultados, porque una sola persona sería imposible atender todas estas problemáticas, pero si somos más personas involucradas, por supuesto que podemos tener mejores resultados. Entonces, ¿es complejo? Sí, por supuesto que es muy complejo y tienen una fuerte tarea los docentes. Y a veces cuando yo platico con ellos, pues me narran algunas experiencias y algunas son desagradables. Otras son muy gratificantes cuando vemos que los padres de familia realmente se involucran y están teniendo una respuesta favorable ante las propuestas que se realizan en la escuela. Nosotros bien sabemos que hay papás que se suman a veces sin pedirles, ¿no? Sin estarles exigiendo su participación, pero hay otros papás que no lo hacen. Por supuesto que vamos a tener esas actitudes, pero pues tenemos que ir sensibilizando a todos. También hay docentes que se niegan a operar la NEM con las características que hemos estado estudiando y que por supuesto ustedes ya dominan y que a veces se regresan a las viejas prácticas, ¿no? Entonces es más fácil regresar a repetir tablas o nada más a poner una serie de operaciones en el pizarrón o a que los alumnos copien o tomen el dictado que adentrarlos al estudio de una temática. Entonces, sí, es difícil realmente operar la NEM, pero tendremos que irlo haciendo paulatinamente. Cada reforma educativa tiene sus complejidades, tiene sus ventajas, tiene sus desaciertos, tiene sus desventajas y eso tendremos que irlo evaluando. No sé qué vaya a pasar en años futuros, por lo menos ahorita lo que implica este sexenio, pues vamos a seguir trabajando con la NEM. Entonces, a ustedes todavía les va a tocar, si egresan este año o el próximo, pues trabajar este proyecto educativo. Pues les agradezco mucho su participación. Es muy importante que se vayan involucrando y que pues yo también escuche su forma de pensar. Y por supuesto, pues las experiencias que van consolidando. Como les decía al inicio de la sesión, vamos a trabajar en equipos. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, vamos a formar equipos al azar, de acuerdo a como ahorita me lo permita MID, y van a elegir un representante de su equipo, porque él es el que nos va a compartir lo que ustedes hagan el día de hoy. Y van a elegir un formato, el que ustedes quieran, sea Excel, Word, PowerPoint o Canva, o lo que ustedes decidan, que sea un formato editable para que puedan trabajar todos de manera colaborativa. La intención es darles ahorita una situación problema a partir de la cual van a analizar el documento relacionado a la vinculación de contenidos del programa sintético con los proyectos de los libros de texto gratuitos. Es como una síntesis y un ejercicio donde vamos a ver una serie de tablas. Ahora se los voy a compartir para que lo vean, donde vemos, yo creo que ya lo conocen ese material, pero donde vemos en una columna los contenidos, en otra vemos los PDA y en otra vemos los proyectos, y entonces a partir de la problemática que les toque como equipo, van a tratar de seleccionar una serie de contenidos y PDA que podrían abordarse a partir de esta situación problema. Les va a tocar al equipo 1 analizar la fase 3, el equipo 2 la fase 4, equipo 3 y 4 la fase 5. El equipo 1 analizará los contenidos, PDA y proyectos por grado, fase y campo formativo que estén relacionados con la situación problema de buscar soluciones para reducir el desperdicio de agua en la escuela. El equipo 2, relacionados a investigar cómo cambia la germinación de semillas con diferente cantidad de luz solar.
El equipo número 3, organizar jornadas de lectura para fomentar el hábito lector. Y el equipo número 4, crear un huerto escolar para enseñar a los alumnos a alimentarse con verduras frescas. Les pido que tomen nota. De todos modos, aparece en la asignación de Classroom para que si no registraron alguna información o tienen alguna duda, lo verifiquen ahí. Voy a entrar aquí a Meet, a organizar los grupos y lo hace al azar. Voy a checar de quienes están en celular para tratarlos de asignar a un grupo y puedan participar por lo menos de manera oral. ¿Están listos, chicos, o tienen alguna pregunta? Elisa, ¿qué vamos a hacer? Nos va a asignar un equipo con nuestro con el correspondiente tema Sí, y vamos a pues a realizar las actividades que ahorita nos comentaba. ok. Bien. Van a ver ya la asignación en Classroom. Está en sesiones síncronas, ahí la van a ver. Viene lo mismo que en la diapositiva. Van a ver también el material. No se ve el material. Ah, sí, aquí está. ¿Sí lo ven? Aquí está el documento relacionado a la fase 3, la fase 4, la fase 5. Si ustedes se adentran a estos documentos, van a encontrar que vienen organizados los contenidos, los PDA y el proyecto por campo formativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una exploración rápida de estas tablas que les permita identificar cuál de estos contenidos podría yo abordar a partir de la temática que me toque como equipo. ¿Sí? Aquí están las problemáticas, aquí está la fase y ustedes traten de establecer en qué documento van a trabajar de manera colaborativa. Yo les sugiero que traten de copiar y pegar. ¿Sí? Así. ¿Cuáles serían los contenidos, los PDA y el proyecto que podrían abordar a partir de esa problemática por campo formativo, por grado y por fase? Espero ser clara. ¿Están listos? Sí. Voy a dar 30 minutos, porque ya son 7:20. A ver qué logran avanzar, ¿vale? Voy a integrar 4 equipos, van a estar al azar, porque no veo aquí. A ver. Elisa, ¿dónde quedaste, Elisa? ¿Estás aquí? Sí. Gaby, ¿dónde estás, Gaby? Gaby. No te veo, Gaby. Ah, sí estás aquí, Gaby. ¿Y dónde está Elisa? Gaby, estás en la sala 2. Elisa. En la sala 1. Adriana. Adriana en la 1. Te voy a cambiar a la 3. A ver si me permite.